Tutora Juliana, muy buen día. Mi nombre es Fernández Saavedra, estoy haciendo el video de sustentación de acuerdo a lo que vimos en el semestre. Bueno, básicamente puedo decir, de acuerdo a lo que vimos, es que realmente estoy muy satisfecho y muy agradecido con esta materia, con esta clase. ¿Por qué? Digamos que yo tenía alguna idea sobre patrimonio cultural, pero realmente nunca me había preocupado, nunca había ahondado sobre este tema y mucho menos sobre la preservación del patrimonio. ¿Sí? Es una cosa que me ha parecido supremamente no solo bonita, sino de una importancia muy grande realmente. Si tenemos en cuenta que el patrimonio cultural pues son los elementos y manifestaciones que van quedando de las sociedades, que son nuestra huella, nuestra historia, pues tenemos que cuidarla. Si no tenemos una historia, si la dejamos perder, pues nosotros igual nos vamos a perder como ella, nos vamos a desaparecer como el polvo, no vamos a tener una memoria histórica. En el futuro no nos van a reconocer, no van a saber quiénes fuimos, qué hicimos, qué soñamos, qué queríamos. Entonces sí me parece realmente muy importante. La memoria es algo fundamental, es la manera, siempre he dicho yo, de poder ser siempre inmortales. Entonces, digamos que la manera más objetiva que me parece a mí para poder plantear la sustentación de lo que se vio en el semestre es a partir del trabajo que se hizo en la UICS, que hice yo, pues cada uno, pero en este caso pues hablo de mi persona, del planteamiento que se hizo sobre la Sala de Artes de Bancolombia. Entonces ahí está como muy concreto todos los pasos, todo lo que se hizo. Entonces voy a comenzar diciendo que inicialmente se arranca haciendo un análisis de la Sala de Artes de Bancolombia, de la institución como tal. Lo primero que se hace es conocer la entidad, quiénes son, un poco de su historia también, de su memoria también, saber qué los llevó a tener una sala de arte, ¿no? La historia de esa sala de arte. Lo otro es toda la parte medioambiental del entorno de esta institución. ¿Sí? Entonces estamos hablando de si en la zona donde está ubicada la sala de artes, por ejemplo, tanto esta como cualquier otro tipo de entidad tiene algún tipo de riesgo, valga la redundancia. Me explico. Pueden haber riesgos de acuerdo a donde se ha construido de inundaciones, de derrumbes, de caídas de árboles, por ejemplo, bueno, no sé, en fin. Entonces es muy importante estudiar esto, mirarlo muy bien para dentro de las propuestas que se hagan de conservación, que todo esté muy claro y que realmente sea una cosa muy efectiva. La otra es el análisis del entorno como tal. Me parece muy importante el sitio donde se encuentre una sala de artes. Esa ubicación también hace que sea pues desde mi punto de vista que tenga o no tenga futuro un sitio, una sala de arte o un museo. ¿Sí? ¿Qué vías tiene? ¿Qué tipo de transporte público hay? ¿Es fácil o complicado llegar? Bueno, en fin, este tipo de elementos. Y la otra, la que le sigue, es el análisis del edificio o del sitio donde se encuentren estos museos o estos sitios de conservación del arte. En mi caso, en la Sala de Bancolombia, pues es un edificio relativamente nuevo, entonces digamos que tiene muchos factores de seguridad que favorecen a la sala de artes. No me imagino yo, por ejemplo, una casa, un museo, una sala de artes que tenga arte y que no haya sido intervenida, por ejemplo, en la Candelaria, una casa antigua de hace 200 años que no cumpla con las especificaciones requeridas y que
su estructura, sus materiales, por ejemplo, en vez de dar tranquilidad y conservación, están dando un riesgo, por ejemplo, de incendio, de derrumbe, que se caiga la casa, en fin. Entonces es muy importante hacer el análisis de la edificación donde se encuentran estos patrimonios. Lo otro es, y me parece un factor muy importante, y eso, desde mi punto de vista, deja ver qué tan comprometidos están con estas obras y con esas preservaciones de las obras, y es la estructura administrativa del sitio, del lugar, ¿no? Entonces, dependiendo de esa estructura, uno también puede hacer un estudio y puede tener la tranquilidad que esa investigación que se hace para la preservación realmente pues se cumpla, se pueda llevar a cabo, porque si no, pues si no se va a hacer, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. Considero yo que si en un momento determinado no hay una estructura realmente que responda, en lo que se debe hacer es las denuncias correspondientes a los medios o entidades pues que se encarguen de cuidar y preservar todos estos bienes, ¿no? Todo este patrimonio. Entonces es muy importante mirar el tipo de estructura que tiene la sala de arte, el museo, la casa, en fin. Otra cosa muy importante que viene después de este análisis es también ver el tipo de obras que se encuentran allí y los materiales que la conforman, ¿sí? No es lo mismo que en un sitio hayan solamente obras hechas en bronce o en hierro, a otras que solamente sean hechas en acrílico, telas, cosas que sean mucho más delicadas que las otras, ¿no? Entonces hay que mirar eso, los óleos, bueno, en fin. Entonces mirar ese tipo de materiales y clasificarlos para saber cómo después se pueden abordar. Después de esto hay un paso muy importante, y es, cogiendo toda esta información que ya hemos visto, identificar y valorar los riesgos de deterioro de la institución y ponerlos en una matriz y darles una clasificación. Por ejemplo, en el caso de la investigación que yo hice en la Sala de Artes de Bancolombia, ¿cuáles fueron los riesgos que encontré? Fuerzas físicas directas. Esto porque ellos, aunque es un edificio nuevo y muy fuerte, pero digamos que la sala está dividida en dos espacios, en un primer piso y en un segundo. Para mí la del segundo piso no tendría tanto problema, pero la del primero sí. Sí, como es en una ladera, se llega a presentar una inundación, el agua se puede entrar al primer piso y puede afectar las estructuras. Ahora, ellos tienen muy bien clasificadas las obras, ellos tienen muy bien clasificadas las obras, porque en el segundo piso están las obras más delicadas, digámoslo así, que son como todas las obras en óleo, las pinturas, en fin. Y en la parte de abajo están todo lo que es bronce, hierro. Hay una solamente que es en acrílico, está relativamente alta del piso, que es una obra de Obregón, que es la más grande que existe allá. Entonces eso me parece importante saberlo. Lo otro, por la zona, lo que es robo, vandalismo y desplazamiento. Entonces por ahí hay muchísima circulación de tráfico vehicular, de peatones, de mendigos, en fin. Entonces eso es un riesgo también latente que existe ahí. Ahora, hay dos riesgos que son, yo creo que independiente de los cuidados o de la estructura moderna o no que sea el edificio o otra edificación donde se encuentren obras de arte, es el fuego y el agua, ¿sí? Por más cuidado que se tenga, en algún momento se puede presentar un cortocircuito, por ejemplo, y que haya un incendio, y esto pues no es ajeno. Puede pasar, como se puede romper una tubería, por ejemplo, una tubería por donde pasan los ductos para apagar los incendios. Se llega a romper una y pues va a afectar las obras de arte. Lo otro son las plagas. Entonces, pues mirar que se cumplan con las fumigaciones, pero los cuidados también requeridos para realizar las fumigaciones, para que las obras no se afecten, no se alteren, ese tipo de cosas. Entonces es muy fácil que plagas se presenten en un sitio. Y contaminantes, esos contaminantes tienen que ver, por ejemplo, con el humo del cigarrillo, con el humo de los carros,
si no se tiene cuidado con la misma fumigación. Lo que es el cuidado, por ejemplo, las pinturas al óleo, o normalmente las pinturas en sí, son muy delicadas con la luz. Por ejemplo, una obra que le caiga, que le esté pegando la luz del sol, pues es una obra que se va a deteriorar muy rápido, se va a palidecer y se va a ir borrando. Entonces, tener muy en cuenta la luz. Aquí, por ejemplo, todavía no tienen un sistema de iluminación profesional que proteja todas las obras. Lo otro es la temperatura correcta. Ellos ya están instalando unos sistemas, pero seguramente en muchos otros sitios no tienen las temperaturas adecuadas para que las obras se conserven. No sé, me imagino, hablando de extremos, un museo que esté en un sitio demasiado frío, o un museo que esté, no sé, en la costa, una temperatura altísima, pues los tratamientos deben ser de acuerdo a las necesidades de cada obra para que esa temperatura se mantenga acorde y se puedan proteger. La humedad relativa en el ambiente también, que no haya humedad porque eso deteriora hongos, etcétera, etcétera. La otra que con la que se debe tener mucho cuidado es con la humedad. Mantener una temperatura estable es primordial porque la humedad deteriora cualquier tipo de obra, ¿no? La daña, se oxidan, le salen hongos, en fin. Y la otra que se detecta, y yo creo que eso es como en todos los museos, el cuidado con los robos, ¿no? Ahí tiene que haber unos sistemas de seguridad personal, de vigilancia en cuanto a personas y en cuanto a equipos, como cámaras, muy precisos para poder controlar que alguna persona no se vaya a llevar alguna de las piezas. Digamos que teniendo en cuenta los riesgos que se puedan determinar en un sitio, esos se deben clasificar en esa matriz, se le deben dar unos puntajes y eso se les debe dar una clasificación que pues a la larga es un tipo de importancia, ¿no? La más alta, el cuidado más alto que se debe tener. Por ejemplo, estoy viendo aquí la tabla, uno de los factores más altos que hay, que sale como grave, es el del deterioro, porque no hay todavía unos elementos, no se han hecho las inversiones que se deben hacer para mantener la temperatura, para controlar la humedad y la luz, por ejemplo, que tienen las obras. Entonces, pues eso es muy, muy importante. A partir de eso, entonces, se debe hacer una propuesta de la conservación preventiva de todas las obras, independiente de los materiales con los que las hayan hecho. Yo puse acá como una estructura básica que se enumera en 12 puntos, que es la propuesta inicial, la propuesta económica, el grupo conocedor, museos o empresas del entorno de artes que puedan colaborar. Después de ver esta parte, entonces se pasa una propuesta corregida, el proyecto piloto, los modelos para el desarrollo del proyecto de acuerdo a las investigaciones realizadas, que realmente sean cosas posibles, diseño de normas que garanticen la adecuada conservación de las obras en el mismo proceso, el desarrollo del proyecto de acuerdo a la importancia de peligro que se encuentra en las obras, que es la clasificación de la matriz de lo que estábamos hablando ahorita. La entrega final del proyecto de conservación preventiva, la evaluación del mismo desarrollo de ese proceso y la difusión de todos los procesos desarrollados, ¿sí? Entonces, que realmente se cumpla. Hay una cantidad de... En estos procesos se deben llevar unos formatos pues, que nos están haciendo más objetivos, porque se clasifican todos los procesos, porque se miran los niveles de importancia, cómo se va desarrollando todo. Entonces, hay unos formatos muy importantes ahí que toca tener en cuenta, como registro de objetos de las salas de arte o de los museos. Hay que también ser muy conocedor de los órganos que salvaguardan el patrimonio cultural. Uno siempre debe estar
pidiendo apoyo, asesorándose. Nadie se las sabe todas, entonces pues hay entidades que son especializadas en ello, que tienen mucho tiempo de experiencia y están ahí dispuestas para colaborar todo el tiempo. Entonces tener en cuenta eso es supremamente importante. Y ya básicamente es esto. Lo repito nuevamente, muchísimas gracias, tutora, por este semestre. Pues, como siempre, muy conocedora. Esta es la segunda materia que veo con la tutora Oliana y realmente muy satisfecho con su conocimiento. Estoy muy agradecido. Espero que nos volvamos a encontrar en otra materia. Muchas gracias nuevamente. Les deseo un feliz año. Dios la bendiga y espero que nos estemos hablando.